Pensaban que era un vagabundo dormido en la plaza, hasta que un niño leyó lo que escribía en su cuaderno. Parte 1. Llevaba semanas acostado en la misma banca, con la mochila como almohada, una gorra cubriéndole el rostro, y un cuaderno espiral siempre apretado entre sus brazos. La gente pasaba y apenas lo notaba. Algunos desviaban la vista. Otros hacían comentarios por lo bajo. Otro que no quiere trabajar. Seguro está loco. A saber qué trae en esa libreta. Pero él no pedía. No hablaba. No extendía la mano. Solo estaba. Como si su cuerpo se hubiera fusionado con la madera. Y el mundo ya no lo esperara en ninguna parte. Lo único que hacía, cada tarde, era abrir el cuaderno y escribir. Durante horas. Sin mirar a nadie. Sin detenerse. Nadie se acercaba. Hasta que un día, un niño de unos 9 años lo observó desde la banca de enfrente. Estaba ahí con su mamá, esperando a que ella terminara su turno vendiendo paletas. ¿Qué hace ese señor?, preguntó. Nada, hijo. No lo mires mucho. ¿Por qué no? Porque a veces la gente que está rota también puede romper a otros. Pero el niño no dejó de mirar. Algo en la forma en que el hombre escribía le provocaba más curiosidad que miedo. Esa noche, cuando su madre fue al baño, él se acercó despacio. El hombre dormía, con el cuaderno apretado contra el pecho. El niño solo lo miró. Y luego volvió con su madre. Pero al día siguiente, llevó algo que nadie esperaba. Un lápiz. Y una hoja. Se sentó cerca. Esperó a que el hombre comenzara a escribir. Y trató de imitarlo. No lo que decía, sino el gesto. El movimiento lento. Como si cada palabra saliera del fondo del pecho. El hombre lo notó. Y por primera vez, levantó la mirada. No dijo nada. Solo arrancó una hoja de su cuaderno. Y se la entregó al niño. Tenía una frase escrita con letra apretada. Todo lo que no dije en voz alta, lo guardé aquí. Porque el papel no interrumpe. Ni se burla. Solo escucha. El niño no entendió del todo. Pero la guardó como un tesoro. Esa misma noche, le contó a su mamá. Pero ella no le creyó. ¿Te dio una hoja? Sí. ¿Con qué intención? Con la de ser escuchado. La madre se preocupó. Y al día siguiente, fue a hablar con el hombre. Pero cuando llegó, él no estaba. Solo su cuaderno. Abierto. Con una frase escrita. Si hoy no me ves, es porque por fin alguien me vio. Parte 2. El cuaderno estaba ahí. Sobre la banca. Abierto en una página escrita con una caligrafía firme y angustiada. La madre no sabía si tocarlo. Temía que fuera una trampa. Una nota de despedida. O algo peor. Pero el niño lo tomó sin miedo. Como si supiera que ese objeto no contenía peligro, sino historia. Lo abrió. Y leyó en voz alta. Las personas creen que me caí. Pero no saben que me empujaron. Y luego me olvidaron donde no hacía ruido. Ella intentó quitárselo. Pero el niño retrocedió. Él me lo dio ayer. Y dijo que el papel escucha. La mujer pidió ayuda a uno de los policías que rondaban la plaza. Pero ni siquiera sabían su nombre. Siempre lo vimos por aquí. Nunca causó problemas. Nunca pidió nada. Solo escribía.
como si estuviera pagando una deuda que no entendíamos. Ese día, una reportera local se acercó. Cubría notas de color. Y le llamaron la atención los murmullos, la libreta y el niño que la sostenía como si fuera un trofeo. ¿Puedo verla?, preguntó. El niño dudó, pero la madre asintió. La reportera hojeó las páginas. Y lo que encontró ahí no eran desvaríos, ni frases sin sentido. Eran cartas, escritas a alguien que no respondía. A una mujer llamada Lara. Lara, hoy soñé con tu risa. Y el mundo tuvo un poco menos de ruido. Lara, tu ausencia es lo único que me sigue despertando a la misma hora. Lara, no me olvides por completo. Déjame aunque sea vivir en tu memoria más débil. La periodista supo de inmediato que eso era más que un cuaderno de un vagabundo. Era un testimonio invisible. Esa misma noche, subió algunas fotos de las frases a redes sociales. Sin nombres. Solo con el texto. Y una descripción. Un desconocido escribe cartas a alguien que ya no lo espera. Pero sus palabras merecen ser escuchadas. En menos de 24 horas. Las imágenes se volvieron virales. Miles de personas compartían sus propias cartas no enviadas. Sus duelos abiertos. Sus silencios pendientes. El hashtag #cartas para nadie comenzó a moverse como una llamarada. Pero nadie sabía aún quién era el autor. Hasta que alguien comentó una de las publicaciones con una frase contundente. Yo conozco esa letra. Y no es para nadie. Es para mí. La persona que escribió eso firmó con un nombre. Lara I. Gutiérrez. Parte 3. El comentario de Lara I. Gutiérrez desató un torrente. Miles fueron a su perfil, buscando confirmar si era real. Si era ella, la destinataria de tantas palabras guardadas. Y sí lo era. Lara era maestra de literatura en una secundaria pública. Y en uno de sus primeros posteos había una foto vieja. Un retrato en blanco y negro. De un hombre abrazándola. Con el título. Él me enseñó que las palabras salvan. Hasta que las suyas dejaron de llegar. La reportera le escribió. Pidió entrevistarla. Y Lara aceptó. Pero con una condición. No quiero que esto sea morbo. Si vas a contar su historia, hazlo con la dignidad que él siempre le dio al silencio. Durante la entrevista, contó cómo se conocieron. Él era su profesor en la universidad. Brillante. Reservado. Y con una mirada que decía más que sus clases. Se enamoraron. Vivieron juntos. Pero un día, él desapareció sin dejar nota. Sin llamada. Sin adiós. Ella lo buscó por meses. Hasta que le dijeron que había tenido una crisis. Una especie de colapso emocional. Y que había sido internado brevemente. Pero luego. Nada. Pensé que estaba muerto, dijo Lara. O que simplemente decidió borrar su historia. Y ahora, después de años, descubría que había estado escribiéndole. Desde una banca. A unos kilómetros de donde ella enseñaba a leer poemas. La historia llegó a más medios. La plaza se llenó de gente. Algunos por curiosidad. Otros por respeto. El cuaderno fue entregado a Lara. Pero ella pidió leerlo frente a quienes quisieran escuchar. Esa noche, se armó un pequeño escenario improvisado. Con altavoces prestados. Y lámparas de celulares.
Lara subió, sosteniendo el cuaderno con las dos manos, como si llevara un corazón entre ellas. Hoy no vengo a hablar de él, sino con él. Y comenzó a leer, una por una, las cartas. Algunas con rabia, otras con ternura, otras con un dolor tan limpio, que se podía escuchar cómo se partía algo en cada frase. Entre el público estaba el niño, apretando su hoja, la que él le había dado. Y por primera vez, mientras Lara leía, un hombre se asomó entre la multitud, con una gorra y los ojos húmedos. Nadie lo reconoció al principio, hasta que el niño lo vio. Corrió hacia él y le dijo en voz baja: «Están escuchando tus palabras. Ya no son solo tuyas». El hombre asintió, pero no subió al escenario. Solo se quedó al fondo, mirando, como quien por fin puede ver el eco de su propia voz. Parte 4. El silencio era más poderoso que cualquier aplauso. Lara terminaba de leer la última carta y bajó del pequeño escenario, con los ojos vidriosos y la voz temblando. «Gracias», susurró al micrófono, por no dejar que sus palabras se perdieran. El público comenzó a dispersarse. Pero el niño, ese niño que todo lo empezó, siguió buscando con la mirada. «¿Dónde está él?», le preguntó a su madre. «¿Quién?». «El señor de las cartas. Él estaba aquí». Lara también lo buscó. Preguntó. Miró entre los árboles, detrás de los autos. Pero ya no estaba. Solo su cuaderno. El original. Con las hojas gastadas. Y la tapa rota. Dentro. Una última página escrita esa misma tarde. «Hoy escuché lo que nunca pensé que merecía. Mis palabras ya no me pertenecen. Ahora también le duelen a otros. Y eso me sana». Lara leyó esa línea en voz baja. Y supo que él no se había ido por cobardía, sino por pudor. Porque a veces, mostrar el alma también duele. La noticia llegó a los medios nacionales. Y por primera vez, la plaza donde dormía cambió de nombre informalmente. La gente comenzó a llamarla la banca de las cartas. Y cada semana, alguien dejaba ahí una hoja escrita, una confesión, un poema, una disculpa que nunca había sido enviada. Se convirtió en un altar de emociones no resueltas. Pero él, el hombre, seguía sin aparecer. Hasta que un mes después, una mujer mayor visitó la plaza con una fotografía. ¿Lo han visto? Es mi hijo. Era su madre. Había creído que estaba muerto. Porque una vez, la policía lo detuvo en medio de una crisis. Y jamás le informaron dónde lo habían llevado. Pero ahora, por una publicación que una amiga compartió, reconoció la letra, la forma de escribir, la costumbre de firmar con 3 puntos, justo como él lo hacía desde niño. La reportera la entrevistó. Y juntas buscaron datos, hospicios, registros médicos. Nada. Como si el hombre hubiera sido invisible para el sistema. Pero inolvidable para quienes lo leyeron. Una semana después, recibieron una carta, escrita a mano, en sobre blanco, sin remitente. Solo decía: no busquen a quien ya se encontró. Estoy bien. Estoy vivo. Y ahora,
También estoy escuchando. Parte 5. La carta se leyó en voz alta en una pequeña ceremonia. Lara sostenía el sobre como si llevara una respuesta que esperó durante años. Y aunque no decía dónde estaba, ni si pensaba volver, sus palabras eran distintas. Firmes. Enteras. Está bien, dijo Lara. Eso es todo lo que necesitábamos saber. La banca donde él solía dormir se llenó de flores. Cartas nuevas. Y un cartel escrito por niños de una escuela cercana. Las palabras también abrazan. Pero el impacto no se detuvo ahí. La historia fue traducida a otros idiomas. Compartida por docentes, activistas y personas que jamás habían escrito nada. Pero que ahora, por primera vez, se atrevían a poner en papel lo que nunca dijeron en voz. El niño que lo descubrió fue invitado a un programa local. Le preguntaron si sabía lo que había hecho. Y él respondió sin pensarlo. No lo descubrí. Él me enseñó a mirar. Con el tiempo, Lara y la madre del hombre comenzaron a dar charlas juntas. No sobre enfermedad mental, ni sobre abandono, sino sobre lenguaje. Sobre cómo algo tan simple como escribir puede evitar que alguien se quiebre por dentro. El gobierno municipal intentó contactarlo. Quisieron darle un reconocimiento, ponerle su nombre a una biblioteca, incluso darle una pensión vitalicia como autor anónimo. Pero él no respondió. Solo envió otra carta. Esta vez con un dibujo. Era un niño sentado en una banca, leyendo una hoja. Y debajo, una frase. Gracias por no pasar de largo. La carta llegó a la escuela del niño, donde ahora, cada viernes, los alumnos escriben algo que no se atreven a decir en voz alta. Y lo dejan en una caja con su nombre. Caja de lo no dicho. Lara sigue dando clases. Pero ahora empieza cada curso con una actividad. Les entrega una hoja en blanco. Y les dice: esto no es una tarea. Es un refugio. Escriban lo que no cabría en un examen. Lo que no tiene nota. Pero sí peso. Y cuando alguien pregunta si alguna vez volvió a ver al hombre, ella sonríe. Sí. Cada vez que alguien se atreve a escribir lo que calla. Parte 6. Pasaron 2 años. Y la historia ya era parte del folclore urbano. De las leyendas que sí sucedieron. Pero que suenan demasiado poéticas para ser reales. La banca seguía ahí. Con una placa pequeña. Instalada por la comunidad. Que decía: aquí descansaron las palabras que nos despertaron. Muchos pasaban a dejar cartas. O a leer en silencio. Algunos lloraban. Otros simplemente se sentaban. Esperando que algo dentro de ellos también encontrara voz. Lara un día recibió un sobre distinto. No tenía remitente. Pero sí una instrucción. Solo ábrelo cuando estés sola. Lo hizo una noche. En su casa. Con una taza de té. Y las manos firmes. Dentro. Un cuaderno. Pequeño. Con solo una frase en la primera página. No vuelvo porque no me fui. Solo me transformé. Gracias por haber sostenido mi ausencia como si fuera presencia. Lara supo que era su forma de decir adiós. No porque terminara algo, sino porque por fin empezaba otra etapa. Una donde él ya no era solo el hombre de la plaza, sino la voz de todos los que nunca fueron escuchados. Ese mismo mes, el niño, ahora un poco más grande, subió al escenario de su escuela.
Y leyó frente a todos una carta que había escrito. Cuando era más pequeño, conocí a alguien que dormía en una banca. Todos lo ignoraban. Pero él tenía más palabras que cualquiera que yo había escuchado. Me enseñó que escribir no es para los que saben, sino para los que sienten. El auditorio se quedó en silencio. Y luego, un aplauso. De esos que no hacen ruido solo en las manos, sino en el pecho. Esa misma noche, en un foro de literatura digital, un nuevo perfil comenzó a publicar, bajo el nombre Cartógrafo de lo Callado. Sus textos eran cartas, crónicas y pensamientos íntimos. Nunca usó su rostro, ni su nombre, pero todos sabían que era él. Y aunque nunca volvió a sentarse en esa banca, en cada palabra seguía descansando el hombre que un día fue llamado vagabundo, solo porque nadie se detuvo a leerlo, hasta que un niño tuvo la valentía de mirar. Fin.